Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola amigos, bienvenidos a su canal de consultores expertos. ¿Recuerda nuestra numeral? Gerencia a la criolla. Para esta ocasión traigo un tema supremamente interesante para todos ustedes y es el tema que tiene que ver específicamente con las bases de datos en los términos de el para qué la quiero, el propósito de la base de datos. ¿Sí? ¿Qué tipo de base de datos necesita mi negocio? Entonces, en algún momento, antes de implementar una base de datos, de crearla en un motor de base de datos, yo tengo que saber para qué la necesito. Tengo que saber para qué la quiero. Y específicamente me voy a encontrar con estos dos términos que en un momento determinado me generan complejidad porque son abreviaturas. OLTP y por el otro lado tengo OLAP. Y entonces cuando me preguntan cuál es el propósito de su base de datos, yo no sé si responder qué es OLTP o qué es OLAP, porque el contexto no lo tengo claro. La idea es que al finalizar este video tú lo tengas totalmente claro y puedas claramente definir cuál es tu propósito en cuanto a la base de datos, o sea, hacia dónde va, qué enfocamos con esa base de datos. Y te voy a dar como unos tipsitos para que los tengas claros, entonces lo vas a aprender aún mejor. Primero que todo definamos qué es OLTP. OLTP es porque es la abreviatura de Online Transactional Processing. Es decir, transaccionamiento en línea. Es decir, tengo una carga transaccional en línea. Estoy transaccionando constantemente. ¿Listo? Y por el otro lado que tengo la OLAP, la Online Analytical Processing, el procesamiento analítico en línea. Entonces, básicamente estos van a ser nuestros dos propósitos. Pero, Carlos, todavía no lo hemos aterrizado, no es claro para nosotros. Entonces, aclarémoslo aún más. ¿Por qué podemos irnos por un camino o por el otro? Entonces, pensemos. Cuando yo tengo una OLTP, hagamos el versus con el OLAP para diferenciar cuál es cuál. Tengo un procesamiento de transacciones en la OLTP. Se utiliza mucho para aplicaciones de backend. Tiene un frecuente acceso y una frecuente escritura. Rápidamente, muchas transacciones, mucha escritura. Y se basa en filas. Porque inserto registros, muevo registros. Ejemplo, la base de datos que puede darme un mejor ejemplo es la base de datos de un banco. ¿Por qué? Porque tú sacas, retiras del cajero y él fue y te cambió el saldo. Entonces fue muy rápido, fue una transacción. ¿Cuántas personas en estos momentos están sacando dinero de los cajeros? Muchas, miles, ¿cierto? Y entonces esas transacciones están afectando ese sistema. Entonces, por consiguiente, tienen un sistema OLTP enfocado a la transacción. Me interesa muy rápidamente, mucho movimiento. Eso es un OLTP. Pero si nos vamos para el OLAP, miremos qué es el OLAP. Me dice que es procesamiento analítico, ¿cierto? Que alimento los datos y me aprovecho del poder computacional que voy a tener. Es decir, requiero grandes recursos, ¿sí? Porque como tengo volumen de datos, pues muchos recursos. Puedo tener fácilmente muchas lecturas, ¿cierto? Y busco que esas lecturas sean rápidas, pero a su vez consumo computación, ¿cierto? Necesito. Puedo alimentarme con diagramas de inteligencia de negocios, de BI. Y entonces yo puedo usar estas herramientas para sacar valor de mis datos. Y se basa en una estructura de columnas, porque yo ya la información la consulto más en conjuntos, más completa. Entonces, básicamente, ¿qué ejemplo podemos dar acá? Piensen un sistema de historias clínicas, donde yo tengo la vida del paciente, es decir, desde que nace hasta que muere y todo lo que le ha pasado en su vida. Entonces yo pudiese hacer todo el análisis de esos datos para percibir que a este paciente le dé cáncer, por ejemplo. Pudiese pensar que eso lo puedo hacer, ¿cierto? O qué tipo de tratamientos alternos van a ser más efectivos si yo conozco toda la historia de cada uno de esos pacientes. ¿Cuántos volúmenes voy a tener? Muchísimos. Acá generalmente no borro registros, solo modifico e inserto. ¿Sí? Busco tener muchos registros y sobre esos es que trabajo. Entonces tengo la OLTP que se enfoca solo a transacciones o la de almacenamiento. Esto es lo mismo que denominamos por allá una data warehouse. La OLAP termina siendo una data warehouse.
donde yo hago minería de datos, hago reportes, hago análisis de los datos, identifico tendencias de los compradores, identifico, por ejemplo, módulos de producción para optimización de recursos en ERPs o todo el proceso de la cadena de abastecimiento para hacerla más eficiente. ¿Cómo hago más eficiente algo? Conociendo su pasado y buscando que a futuro se comporte de una forma mejor, más eficiente, más rápido el proceso y me va a generar mayor valor. Entonces miren los dos escenarios que tengo. ¿Te vas por OLTP o te vas por OLAP? Entonces ya dependerá de tu perspectiva de negocio. Miremos referente a las ventajas y el uso. Entonces en OLTP facilito el procesamiento en línea. La respuesta es rápida y busco que sea más rápida. ¿A quién le gusta que el cajero le demore los billetes? A nadie. Quiero que eso sea para antier, quiero que sea muy rápido. Es fácil y simple de usar. Entras a un cajero, 4 dígitos, lo que vas a sacar y sacas el dinero. Muy fácil, ¿no? Entonces así busco transaccionar. Ofrezco prioridad transaccional sobre el análisis de datos. Frente a la analítica, pues yo ofrezco más eficiencia en la transacción. Por eso es muy importante que desde el comienzo yo defina si es OLTP. Por el otro lado, si nos vamos por OLAP, analizo datos en múltiples dimensiones porque tengo que contrastar diferentes matrices y arreglos de datos. Busco que haya consistencia en los cálculos, busco que haya restricciones para proteger esos datos. Habrá que protegerlos para que no hayan cambios y nuestros diagnósticos o nuestras proyecciones sean efectivas. Busco que el procesamiento se dé con los datos acumulados y la curva de aprendizaje es alta porque yo tengo que aprender a sacar información de esos datos, a sacar valor del negocio y eso implica pues que los conozca. Si soy un perfecto desconocido con los datos, no le voy a poder sacar el valor que requiero. El secreto, yo generalmente arranco con una OLTP y termino pensando en que me toca pasar una OLAP. Hay veces no se piensa en esa transición y al no pensar en esa transición, el sistema de información se comporta lento y entonces tú esperas los datos y se demoran y se demoran. Pero ¿cómo? Si cuando comenzó el sistema era muy eficiente. Claro, porque comenzó LTP, pero al pasarlo OLAP o es decir, a lo que almacenas y acumulas gran volumen de datos, pues las transacciones se vuelven lentas. Por eso pensamos en tener los dos. Hay veces, hay sistemas que se montan pues transaccionales y con almacenamiento, es decir, se comportan de las dos maneras, pero la eficiencia se da cuando yo lo pienso así. Si un banco no pensase así, pues sus transacciones cuando van a retirar del cajero serían lentas y resulta que son rápidas. Eso es porque ellos ya tienen pensado el OLAP, porque ellos ya tienen pensado ese escenario. Entonces por eso cuando tú vas y pides un extracto, el extracto nunca te lo dan de 2 años hacia atrás, te lo dan máximo hasta 2 años y un año es mucho. ¿Por qué? Porque esa es la consulta a un sistema de información que muy probablemente sea una data warehouse o lo que conocimos aquí que se llama OLAP. No te pierdas de los contenidos, suscríbete al canal, te traigo más videos muy interesantes, te sigo complementando toda esta información, seguimos fundamentándonos en temas de bases de datos e inclusive si quieres haciendo el curso de experto en Oracle. Bueno, nos vemos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.